Cada día salen más y más profecías, datos y fechas sobre mi descendencia, sobre mis antepasados de la familia de los Canosa, del rey Alberto Canosa. Como dije en vídeo anterior, hay muchos datos que son muy largos. Hay especialistas muy buenos, lo he comentado en otro vídeo anterior. Hay un personaje excelente que está haciendo un registro y tiene un blog que le titula Canosa Verdades, blog. Lo hallarán en internet, en Google, y ha hecho un registro excelente y hay mucho más. Pero cada día salen más datos de mis antepasados, del rey Alberto Canosa, y de mis posesiones que me robó el Vaticano, como ha robado todo el mundo. O sea, esa organización ha robado a todo el mundo y sigue robando. O sea, expoliando a todo el mundo y masacrando a todo el mundo. Tienen que pagarlo. Las matanzas que han hecho a millones de personas inocentes. En las cruzadas, la Inquisición, en las guerras santas, en las torturas que han hecho, las violaciones de niños, el expolio, sigue expoliando. En España sigue y en otros países expoliando. La Iglesia va al catastro y coge todo el territorio, casas, jardines, parques, museos, que son del pueblo y se los expolia, se lo pone a su nombre. O sea, sigue la trayectoria de robar todo lo que pueda a todo el mundo. Una religión totalmente pagana que nada tiene que ver con el cristianismo, ni con Jesucristo, ni con la verdad, ni con la lógica. Está a punto de caer. Y devolver todo lo que a los templarios y a los cátaros y a todo el mundo ha robado, y a mí. Pero a mí me lo va a devolver como a los demás. Hay registros que van saliendo de mis múltiples, de mis descendientes, claro, posesiones y títulos que me pertenecen. Y me lo van a devolver con un propósito. Para que la legitimidad del gran monarca en España, en mi persona, sea establecida. Cada vez sale más registros, cada vez más gente interesada en estudiar estos registros para llegar a las conclusiones concretas. La realidad de la llegada del gran monarca, un personaje que yo represento, mítico, legendario, de profético. Muchas profecías hablan de que en este tiempo de crisis y de tribulación y de miseria en España que ha creado la Iglesia y sus asociados corruptos, pues llegaría un personaje, gran monarca, no solamente con la exclusividad de hacer poderosa y rica una nación. Ese no es el fin. Ese no es el fin, porque ya dije, la gente le hace rica no va a ser mejor. El que es malo, y rico o pobre, y el que es bueno, rico o pobre. Es otro el tema. Es una señal profética de que el gran monarca haría algo grandioso por España y realzaría España como nunca en la historia del mundo. Hay, ya digo, es largo de contar. Por ejemplo, hay antepasados míos muy célebres. Matilde de Canosa, una mujer que tenía posesiones y son suyas, y es mi antepasada y me pertenece a mí, de Castillos. Y Rosana de Canosa también, Matilde de Canosa, Alberto Canosa, el rey, con un castillo, Castillo de Canosa. Bueno, hay infinidad de posesiones, territorios y títulos que se los apropió la Iglesia. O sea, son míos, nadie se los dio, se los apropia. Como han hecho siempre, arramplando con todo, pero me lo van a devolver, porque soy el heredero. Hay muchos datos más, muchísimos datos, que ya digo son complejos, que en un vídeo corto, solamente a grosso modo se puede explicar. Por ejemplo, las realezas europeas, en general, descienden de una línea de judíos, la línea conocida merovingia, que son descendientes, y tiene todo un propósito, no es casual, del rey Salomón y su padre, el rey David. Estos reyes de Israel, judíos, pues fueron los antepasados de Jesucristo. Fueron los antepasados de María, la madre de Jesucristo, y los antepasados del padrastro de Jesucristo, José, carpintero. Bueno, estos datos los pueden hallar, si fijan en la Sagrada Escritura, en la Biblia, las escrituras griegas cristianas o los evangelios, en el capítulo, me parece que el capítulo 1 de Mateo y en el capítulo 3 y 4 de Lucas. Ahí se ve la genealogía desde Adán hasta Jesucristo y María y José.
O sea, todos descendientes del rey Salomón. Y yo también soy descendiente del rey Salomón. Y digo con qué propósito esta línea merovingia de reyes se estableció con un único fin: de que la línea de Salomón no se perdiera, puesto que en el año 70 de la era común los romanos destruyeron el templo de Jerusalén por segunda y última vez y destruyeron lo que era el sistema judío, o sea, la nación judía destruida, dejando de imposibilitado lo que era la nación, las tribus. O sea, lo que quiere decir, hoy en día, aunque hay millones de judíos esparcidos por todo el mundo, como estaba profético, ya en tiempos de Moisés lo dijo, se esparcirían por toda la tierra, de que no quedara sino solo una línea genealógica que se pudiera rastrear hasta llegar a Jesucristo, hasta llegar a Abraham, hasta llegar a Noé, hasta llegar a Adán, el primer ser humano. Esta línea descendiente del rey David. Y de esta línea merovingia se dejó que personajes descendientes consanguíneos del rey Salomón, rey David, llegase a Europa y se le estableciese, los mismos romanos lo hicieron, como noblezas, para controlar el imperio romano, el mundo entero antiguo conocido. Y entonces estas líneas tienen un factor denominador común. Recuerden que antiguamente se esparcieron luego, ya digo, la línea merovingia de noblezas, se esparcieron por toda Europa. El imperio romano hizo posible que se estableciera en Inglaterra, en Italia, en Alemania, en España, que era el tiempo en el mundo conocido en Europa por imperio romano. Y entonces hicieron posible que estas líneas se casaran entre ellos. Desgraciadamente, con el transcurso del tiempo, las relaciones consanguíneas de parientes próximos hacía que muchos de los personajes nacieran enfermos mentales. Pero era un factor denominador común. Es el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo merovingio tiene un factor muy conocido, el RH negativo. O sea, la sangre RH negativa es muy especial. Muy poquita gente la tiene. Y si te dan cuenta, los reyes, casi todo, por ejemplo la reina de Inglaterra siempre lleva bolsas de sangre, por si le pasa algo, para que no se mezcle la sangre de otros personajes. Porque si se mezcla, y por ejemplo una nobleza con otro que no tenga descendencia de la nobleza europea, no nacen niños varones, o nacen enfermos, o nacen muertos. Por eso ocurre desgraciadamente el caso del rey actual Felipe VI de España. Con la Leticia nunca podrá tener hijos varones, imposible. Es más, ya no podrá tener más hijos, solo hembras y con ciertas circunstancias muy artificiales. Pero bueno, vamos al punto. Por ejemplo, yo tengo, eso se comprobará, la sangre ABRH negativa. O sea, y se puede analizar, y soy de la descendencia merovingia de Salomón, como son la sangre generalizada de la realeza europea. Aparte de eso, tengo, además está hecho con propósito desde antes de ser mayor de edad, la circuncisión, como tienen los judíos. Entonces, quiere decir, era un factor que tuvieran la circuncisión, que no es que para los cristianos sea necesario la circuncisión, no lo era. Sin embargo, todos los apóstoles, incluso el apóstol Pablo, todos, y Timoteo, tenían la circuncisión, no era necesario, pero era un ritual para la demostración de una línea genealógica del pueblo de Israel. No por nada, Salomón hizo viajes a España, expresamente a España, a Tarsis, en especial a Toledo, para la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, o el cronovisor de Salomón, y también, naturalmente, para traer el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, en un lugar conocido y secreto por mí, en España, la sacaremos. Y Salomón tenía dos puntos en referencia, donde viajaba, aunque viajó por todo el mundo con naves voladoras, que hizo una de ellas, la dejó en España, en un lugar conocido por mí, la sacaremos, con una carga inmensa de oro de Ofir, llevaba oro de España, de Tarsis hacia Israel, durante 40 años, cada 3 años. Dejó una nave de testimonio. Y es curioso, y parece increíble, pero como Salomón solo podía él conducir esas naves, con la sabiduría que Dios le dio, hizo posible, porque ya digo, era sobrenatural, la sabiduría que tenía era un premio por haber hecho un templo, el templo de Salomón, para mantener dentro el Arca de la Alianza. Para ese propósito se hizo el templo, no para otro.
Y entonces Dios le dio super sabiduría. Con la super sabiduría hizo el cronovisor para que se vean el espejo mágico de Salomón, cosas del pasado y del futuro. Y también hizo posible pasar la barrera del tiempo, pasar Salomón mismo hacia el futuro después de su muerte, muy poco después, coger su cadáver antes de que se descompusiera y traérselo a España para testimonio, para que aparezca la cueva de Hércules o de Salomón, el cronovisor de Salomón, el robot de Salomón, la nave de Salomón, el arca que trajo de la alianza de Salomón y el cuerpo mismo de Salomón. O sea, él mismo viajó al futuro, cogió su propio cadáver antes de 2 días y se lo trajo a España, dejándolo como testimonio final. Y eso es, una vez más, se demostrará que análisis de sangre de Salomón, cuando se saque el cuerpo, verán que tiene el ABRH negativo, que es la sangre real descendiente del rey David. Hay muchas posiciones en Italia y muchos títulos que me pertenecen. Ahí está mi nombre, Alberto Canosa. Alberto, el nombre, el significativo es varón brillante, varón noble. Y el propósito de que el gran monarca en mi persona se haga manifiesto es con un solo objetivo: revelar la verdad de todos los enigmas, todo el misterio. Y también desbaratar las obras del diablo. En este tiempo de crisis mundial, de temor a guerras mundiales, de inmoralidad total, es el tiempo en que, como dicen las profecías, en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, una profecía que dice: Dios mandaré a Elías, el profeta, en el tiempo del fin, para que yo no venga a la tierra, dice Dios, y destruya a la humanidad y la tierra entera. ¿Por qué? Por la inmoralidad, la corrupción, el desafuero que hay por todo el planeta. Hay muchas características de Salomón. Por ejemplo, en España, Salomón venía a Toledo constantemente y a Valencia. En Valencia se encontró hace años el cuerpo del general responsable de los negocios, de las finanzas, del dinero de Salomón, Adonirán, enterrado en Sagunto. En la fortaleza de Sagunto fue hecha por Salomón. Increíble, ¿no? Porque allí tenía 2 centros de contacto para viajar constantemente a España, y dejando en Toledo la colonia de judíos más antigua de Europa, del mundo. Salomón vino a Toledo y dejó a una colonia de judíos, y dejó 12 judíos responsables del cuidado de la cueva de Hércules. Incluso el rey Rodrigo, cuando entró imprudentemente en el año 711 de la era común, no tenía que entrar. Todos los reyes merovingios, Rodrigo, el rey germano, yo también, ya diré al final las características generales, no tenía que entrar. Los reyes puestos en Europa tienen un propósito: mantener la línea de David por medio de descendiente Jesucristo de David, también por medio de su madre, naturalmente, porque el padre de Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, tiene un nombre, se llama Jehová. El Dios, en la mesa de Salomón está el nombre de Dios, el semaforán, el nombre divino que solamente las personas escogidas pueden utilizar para no ensuciar el nombre de Dios. Bueno, pues Salomón hizo viajes a Valencia, a Toledo. Y curiosamente, y no es casualidad, yo he estudiado en Toledo. Conozco Toledo perfectamente, he estudiado en un colegio con varios profesores que hoy son... Previamente, no es casualidad, digo, todo esto ocurre preparado, premeditado. Ruiz de la Puerta, un profesor de la universidad, no sé si está en activo todavía, de la facultad de la Universidad de Toledo, de Castilla-La Mancha, estudiamos juntos en un colegio donde varios profesores luego en el futuro fueron profesores, el colegio del Sadel en Toledo, y nos conocíamos, hemos comido juntos últimamente, hace unos años, hemos hablado, escribió un libro sobre la Torre Encantada y la Cueva de Hércules. También hay otros profesores, pero también yo he estudiado como en Valencia, igual que Salomón. Yo aprobé los exámenes en la Facultad de Derecho de Valencia. O sea, quiere decir, todos los registros y pasos de Salomón los he continuado yo exactamente, para ser el tipo preparado, el gran monarca, para seguir los mismos pasos, con los mismos propósitos, la misma sabiduría que tenía Salomón, el gran monarca, para revelar todos los enigmas y misterios, para liberar a la humanidad de los fraudes, las mentiras, y para desbaratar las obras del diablo. Una de las obras del diablo
es la formación de religiones, porque el catolicismo, el Vaticano, no tiene nada que ver con Jesucristo. El Vaticano era una religión, y sigue siendo pagana, descendiente también de Canaán, que era la religión de los césares, sigue siendo la religión del Estado. Y entonces la religión de los césares, de la reina de los cielos, en Roma, mandó quemar al apóstol Pablo y otros apóstoles que llegaban judíos para predicar el cristianismo en Roma. Pero Pedro jamás estuvo en Roma. En ninguna parte de la Escritura dice que estuvo en Roma. Pedro, el apóstol, estuvo en Babilonia. El único apóstol de las naciones fue Pablo, también descendiente igual de la línea merovingia. Estamos viviendo en un tiempo impresionante, el tiempo de revelaciones, de enigmas y misterios. Y naturalmente el gran monarca, hay mucho que hablar, hay mucho que escribir. Ya digo, este señor, este personaje tan excelente que Canosa Verdades, ahí pueden hallar registros constantes, datos, fechas, y de mis posesiones me las devolverá. Y devolverá, haré posible, no solo mis posesiones, que se las adjudicaron, de mis descendientes. Yo soy el descendiente del rey Alberto Canosa y de toda la línea de los Canosa en Italia. Pero devolverán a los templarios, sus descendientes, a los cátaros, a los valdenses, a los sudamericanos, a los españoles, donde han robado, expoliado y masacrado, devolverá con creces y indemnizará millones de víctimas. Está profetizado también que le haré, y yo me haré cargo de hacer justicia para tantos millones de personas inocentes caídas y torturadas, quemadas vivas por manos de estos satanistas. Estamos viviendo en ese tiempo de grandes revelaciones, y el gran monarca, como dije en muchos vídeos anteriores, la llegada del gran monarca es inevitable, y ya estamos presentes en la recta final para grandes acontecimientos en España, que será la luz del mundo, con las revelaciones de la cueva de Hércules, el arca de la alianza, la mesa de Salomón, las naves de Salomón y muchas cosas más, y el cuerpo de Salomón. Y no olvide, en España también, en testimonio final, está el cuerpo de Noé, su esposa, 3 hijos y 3 hijas, en perfecto estado de conservación. Y gracias, tengo un grupo de guerrilleros que me estáis apoyando fantásticamente, y de corazón, aunque no os conozca personalmente, os doy las gracias. Y ánimo, que ya veis que la lucha la tenemos ya ganada. ¡A por ellos, que son pocos y cobardes!